Siguiente. Ya. Entonces, como ustedes habrán estado viendo, esta enfermedad tiene varias denominaciones. Antiguamente se le conocía como tos quintosa porque cuando se presentan los accesos o paroxismo de tos, se puede presentar en salvas de 4 o de 5 episodios seguidos, ¿no? También se denominaba tos convulsiva porque sobre todo en niños pequeños, en lactantes menores de 6 meses, la hipoxemia que produce este cuadro de tos paroxística podría llevar a convulsión. Pertusis se le denominaba pertusis sobre todo cuando se identificó el agente etiológico que es la Bordetella pertussis. Antes de la era antibiótica, ¿no? Alrededor del siglo XVI y XVII se le llamaba la enfermedad de los 100 días, porque sin tratamiento antibiótico esta enfermedad puede ser muy prolongada. Y tosferina la llamaban así, por ese término prácticamente ya está en desuso, porque el niño tenía tal irritabilidad que decían los familiares que se producía como que se presentaba como una fiera, por eso de ahí viene el nombre de tosferina. Siguiente, por favor. Esta es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Es de declaración obligatoria. Puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Generalmente ahora los pacientes que más se enferman son los que ya han perdido el efecto de la vacuna, que son los adultos mayores de 40 años, también algunos adolescentes y jóvenes adultos. Cuando ocurre en menores de 5 años, la enfermedad es más grave, ¿no? Sobre todo en los niños pequeñitos, donde se producen episodios de apnea. Usualmente se complican con neumonías y tiene alta mortalidad en los niños menores de 3 meses. Entonces, como les repito, se caracteriza por presentar episodios de tos paroxística en accesos de 4 o de 5 y seguidos de un silbido inspiratorio que también le llaman gallito. Y la enfermedad, pues, en la etapa en la fase sistémica, produce síntomas que prácticamente llevan al niño a la cama, ¿no? Y muchos niños tienen que hospitalizarse porque no toleran la vía oral. En recién nacidos y niños menores de 3 meses se puede presentar episodios de apnea y cianosis, ¿no? A veces las mamás vienen con sus hijitos pequeñitos relatando que en la familia hay alguien enfermo con un proceso respiratorio, un proceso con tos en acceso, y los niños presentan episodios de apnea o de cianosis. Siguiente, por favor. Bueno, el primer registro de la enfermedad data desde el siglo XVI, donde hubo una epidemia que arrasó con muchos niños pequeños y le pusieron la tusis quinta, ¿no? En el siglo XVII, Sydenham realiza una descripción completa del cuadro clínico y es la que realmente se mantiene la descripción de la enfermedad hasta la actualidad, ¿no? En el siglo XX, Bordet y Yeyu ya identificaron el agente causal y le pusieron el nombre de Haemophilus pertussis. Ahora ya se le denomina Bordetella pertussis, ¿no? Siguiente. Esta enfermedad, lo bueno que tiene es que es inmunoprevenible, ¿no? Nosotros contamos con bueno, desde hace ya por lo menos unos 50 años, ya existe la vacuna contra la tos convulsiva, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de que es inmunoprevenible, la duración de la inmunidad no es más allá de 12 años, ¿no? Entonces hay que revacunar. Vamos a ver cómo es la profilaxis para que no se enfermen los adultos, ¿no? Bueno, entonces, también tenemos el término de síndrome coqueluchoide. Entonces, el coqueluche es la enfermedad producida por el género Bordetella pertussis, ¿no? Y el síndrome coqueluchoide engloba a un conjunto de enfermedades respiratorias que tienen manifestaciones parecidas, sobre todo la tos paroxística, ¿no? Y puede ser producida por varios virus, o el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, el virus de la
influenza, de la parainfluenza y también el virus del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Existen también otras cuadros producidas por otras especies de bordetela, como la bordetela parapertussis. Existe también el género clamidia, como la clamidia trachomatis, la clamidia pneumonia, ¿no? La Moraxella catarralis y el Mycoplasma pneumonia. Siguiente. Bueno, entonces la bordetelosis le denominamos a una afección respiratoria alta que es ocasionada por la bordetella pertussis, pero no tiene manifestaciones sistémicas o puede ser totalmente asintomático. Y esto se puede describir en pacientes que tienen inmunidad parcial a la bordetella pertussis, ¿no? Por ejemplo, en jóvenes, en adolescentes, con adultos jóvenes que ya se les pasó el efecto de la vacuna, pero tienen cierta protección, ¿no? Entonces ya hacen solamente un cuadro respiratorio, que es lo que las mamás relatan cuando traen a sus niños con, con que luchen, ¿no? Que alguien está enfermo en la casa y tiene episodios de tos paroxística. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad reemergente de mucha preocupación a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad es de curso grave en pequeñitos. En 2024, perdón, se describió a nivel mundial casi 1 millón de casos de coqueluche. A mediados de abril, en nuestro país, ya hay 900 casos reportados, con 12 fallecidos, siendo la ciudad de Iquitos la que ocupa el primer lugar, y en segundo lugar, el departamento de Lima. En el año 2025, en todo el año, hubo 3.200 casos y alrededor de 50 fallecidos, ¿no? Entonces nosotros, o sea, en realidad el Ministerio de Salud está sumamente preocupado porque a pesar de que está fortaleciendo las campañas de vacunación, se siguen dando casos, y ya tenemos, no tenemos, al cuarto mes del año, ya hay 12 fallecidos. Por otro lado, a nivel mundial, más o menos el 80% de la población ya está vacunada, pero como les digo, la gran dificultad es que no da inmunidad definitiva. ¿Qué pasó durante la pandemia? Como hubo confinamiento domiciliario y se disminuyeron las tasas de vacunación, ¿no? Entonces se ha quedado una cohorte que es susceptible de enfermarse, ¿no? Y de todas maneras, a nivel mundial, está dentro de las 10 primeras de causas de mortalidad infantil en niños menores de 1 año. Sí. Ya. Esta enfermedad es endémica, ¿no? Entonces, más o menos, se da en ciclos epidémicos cada 3 o 4 años, ¿no? Una fuerte epidemia tuvimos en el 2012, ¿no? De ahí hubo entre el 2016 y 2017. Luego, post pandemia, también se incrementaron los casos 2022, 2023 y siguen en incremento, ¿no? Como les digo, ya al cuarto mes de este año está prácticamente ir creciendo, ¿no? No se ha controlado la enfermedad. Es sumamente contagiosa. Cuando alguien se expone a alguien que ya no tiene protección, se expone a un caso del portador de la enfermedad, el 100% se contagia, ¿no? Y transmite a través de las microgotas, ¿no? A una distancia corta. Entonces, si el paciente está a 1 metro, a 1,5 metros de una persona susceptible de contagio, de hecho que esa persona va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y anteriormente, como le digo, antes de los 50 años, era una enfermedad, una causa muy importante de muerte en menores de 14 años. Sigue, por favor. Ya. No hay casos de portadores crónicos. Todos los pacientes desarrollan enfermedad aguda, ¿ya? Como repito, ni la enfermedad natural ni la vacunación brindan una inmunidad completa o permanente
contra la reinfección o la enfermedad. Siguiente. O sea, por ejemplo, la varicela da una inmunidad definitiva, ¿no? La vacuna tiene alto porcentaje la cobertura de vacunación de la varicela es más del 90% de que va a dar una inmunidad y que el paciente no se va a enfermar. Y si al paciente desarrolla varicela, nunca más le vuelve a dar varicela, ¿no? Porque eso sí da inmunidad definitiva y permanente, pero acá no, esta enfermedad del coqueluche, ni la vacuna ni la enfermedad dan una protección duradera y permanente. Y el principal reservorio son las pacientes adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, entonces el coqueluche, más del 90% de los casos es producida por la Bordetella pertussis, ¿no? Que es un bacilo gram negativo, inmóvil, aerobio estricto, por eso es que viven en el tracto respiratorio. No produce esporas y no produce exotoxinas, produce endotoxinas, ¿ya? Y otras especies que son la Bordetella parapertussis, ¿no? Que más o menos responsable del 5 al 10% de los casos, y la Bordetella bronquicéptica, que poco afecta a humanos, más afecta a perros, ¿no? Por de ahí viene el nombre, ustedes habrán escuchado ese término de tos perruna en semiología, ¿no? Porque cuando los canes se infectan de Bordetella bronquicéptica, pues tienen esa tos paroxística que se denomina tos perruna. Bueno, recopilando y recordando el síndrome coqueluchoide, entonces puede, desde el punto de vista de los agentes infecciosos virales, está el virus de sitia respiratoria de la cabeza, adenovirus, los virus de la influenza y parainfluenza, enterovirus y el virus del COVID, ¿no? Y de las bacterias, Mycoplasma, Mycoplasma pneumoniae y el género Clamidia, ¿no? Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis. ¿Sigue? Ya. Entonces, ya hemos hablado que es un patógeno, la Bordetella pertussis es propio del ser humano, ¿no? Como ustedes lo ven ahí, que es un coco gram negativo, se encapsula, tiene crecimiento lento, por eso el cultivo puede durar hasta 21 días, es inmóvil y es aerobio estricto. Sigue, por favor. En los cultivos envejecidos pueden obtener diferente morfología, incluso pueden adoptar la forma filamentosa, ¿no? Entonces, para poder identificar bien, el cultivo es difícil de recuperar a la bacteria. Entonces, tiene que ser cultivos especiales enriquecidos con sangre, con albúmina, con carbón y almidón, ¿no? Y recién las colonias se hacen visibles a los 2 o 3 días. Y como les digo, como es de crecimiento lento, pues hay veces que salen los cultivos, demoran bastante. Sigue, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, lo que sí produce la bordetela son sus factores de virulencia que le van a permitir ingresar al tracto respiratorio, adherirse al epitelio y luego ingresar y producir las manifestaciones sistémicas, ¿no? Entonces, dentro de los factores de virulencia más importantes tenemos los aglutinógenos, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la citotoxina traqueal, las adenilatos ciclasas y el más, digamos, el más virulento, el más nocivo es el pertusinógeno, ¿no? O la toxina pertusis, también se denomina así, que es el responsable de la producción de la gravedad de la enfermedad. ¿Sigue? Ahí tenemos la imagen, ¿no? Que se va a eliminar a través de las secreciones de los vomites de los pacientes infectados. Siguiente. Bueno, los aglutinógenos fimbriales son proteínas antigénicas que van a favorecer la adherencia de la bordetela al epitelio respiratorio. La hemaglutinina filamentosa también es una adesina
¿no? Le va a permitir adherirse al epitelio del tracto respiratorio traqueobronquial. La citotoxina traqueal también aparte produce cilostasis, descamación ciliar, necrosis del epitelio bronquial, y esto es lo que produce pues esas secreciones tan densas, tan difíciles de expectorar. Por eso es que el paciente hace el esfuerzo, ¿no? Y la tos se produce así en paroxismos, porque es difícil que pueda eliminar todo este contenido de detritus celulares, ¿no? Y las secreciones se vuelven espesas porque hay gran necrosis del epitelio traqueobronquial. Siguiente. Ya, entonces la citotoxina traqueal, como su nombre lo dice, ¿no? La toxina dermonecrótica y las pertactinas son las que están involucradas en el daño del epitelio. Y estas bacterias no atraviesan las capas epiteliales, no la vamos a poder recuperar a través de hemocultivos porque no producen bacteriemia. ¿Sigue? La adenilato ciclasa no es un factor de protección de la bacteria y va a impedir que los macrófagos puedan fagocitarla y también tiene la potestad de producir incremento de las secreciones de moco y de fluidos. Aparte que también provocan inmunosupresión. Y el pertusinógeno, toxina pertussis, es la que puede ingresar al torrente circulatorio y que va a producir, aparte de los efectos locales, la tos paroxística va a producir efectos sistémicos, ¿no? Sobre todo es responsable del compromiso, así, del malestar general, de la irritabilidad que presenta el paciente. El paciente vamos a ver los síntomas, ¿no? Siempre se le nota enfermo. Cuando el paciente está con tos convulsiva, incluso entre los episodios de tos paroxística, siempre demuestra que es portador de una enfermedad aguda. Siguiente. Entonces la toxina pertussis o pertusinógeno es altamente antigénica, ¿no? Aparte de que actúa como adesina, también se comporta como una toxina que invade el torrente circulatorio y es capaz de producir leucocitosis. El hemograma de la tos convulsiva se caracteriza por tener una leucocitosis marcada, incluso le denominan leucocitosis con reacción leucoemoide, porque generalmente los leucocitos van por encima de 20.000. Incluso yo he visto pacientes en la etapa aguda eh, hacen hasta leucocitosis de hasta 100.000, ¿no? También provocan hiperinsulinismo, responsables de la hipoglicemia, que también contribuyen, aparte de la hipoxia, la hipoglicemia también contribuye a las convulsiones, ¿no? Por eso que le dije al inicio que también se le llama tos convulsiva, porque antes de la era antibiótica muchos de estos pacientitos, ¿no? Pasada la fase catarral, tosían tanto, sobre todo los pequeñitos, y convulsionaban. La fiebre no es muy alta, pero sí, como esta pertussis, esta toxina, el pertusinógeno produce hipoglicemia, los niños convulsionaban tanto por la hipoglicemia como la hipoxia. También pues, produce la hipogénesis, a veces los pacientes que fallecen durante esta etapa aguda, tienen hígado graso, rápidamente, avanza rápidamente, ¿no? Eleva el GMP cíclico, también puede producir arritmias porque provoca daño en el sistema excitoconductor miocárdico. Como ya les dije hace un ratito, produce deterioro de la capacidad fagocítica del macrófago y también produce deterioro de la inmunidad celular. Siguiente. Bueno, en cuanto al periodo de incubación, luego de la exposición al caso índice, puede demorar entre 7 a 10 días en promedio, pero puede ser tan corto como 4 días hasta 20, 21 días. Y hay dos fases más o menos características, ¿no? La fase respiratoria y la fase sistémica. Siguiente. Siguiente.
Bueno, la fase respiratoria se inicia con la colonización del epitelio nasal y luego traqueobronquial por parte de la bordetela, que produce, ya hemos visto los detritus, la descamación ciliar es la responsable de producir el moco espeso, ¿no? Y eso favorece pues que el paciente desarrolle telectasias y bronquiectasias, ¿no? Secuelas que quedan con bronquiectasias. Sí, bueno, entonces ya hemos visto cuáles son las adhesinas, que son la hemaglutinina, los aglutinógenos y la perfacina, ¿no? Entonces, que dificultan entre todos, hacen pues la patogenia, ¿no? La citotoxina traqueal, las adelantos ciclasos y el pertusinógeno dificultan la eliminación de la bordetela y la citotoxina traqueal, la atoxiclasa y el factor dermonecrótico provocan pues mayor destrucción a nivel del epitelio y responsables de los síntomas característicos respiratorios, ¿no? Sigue. Eh, bueno, entonces ya hemos visto pues que a pesar de que la bacteria no ingresa al torrente circulatorio, sí sus toxinas, ¿no? Y son las responsables pues de la, de los síntomas sistémicos, ¿no? Como les he dicho, el paciente siempre tiene malestar general, tiene hiporexia, irritabilidad, dificultad para la ingesta de alimentos en forma regular y incluso para la ingesta de líquidos, ¿no? Tanto la hipoxia como la hipoglicemia pueden producir la encefalopatía, ¿no? Y también puede producir arritmias. Entonces, causas de muerte pueden ser la encefalopatía, las arritmias, las neumonías graves que pueden dar, ¿no? Siguiente. Bien. Entonces, la fase catarral, después del periodo de incubación, más o menos dura 1 o 2 semanas, es como cualquier proceso respiratorio alto. La fase paroxística sin tratamiento antibiótico puede durar de 2 a 6 semanas. Si se inicia el tratamiento antibiótico durante la fase catarral, la fase paroxística se reduce, ¿no? Entre 1 a 2 semanas. Y la fase de convalecencia dura de 1 a 2 semanas, pero también puede durar mucho más, ¿no? Y el periodo de contagiosidad se inicia desde la fase catarral hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística. La siguiente. Los síntomas de la fase catarral son indistinguibles, ¿no? Congestión nasal, ocular, rinorrea, estornudos, lagrimeo, tos leve, sin ninguna característica especial, ¿no? Puede pasar a febril la fase catarral o tener una febrícula de 37,2, ¿no? Y como les digo, generalmente dura en promedio 1 semana, pero puede durar hasta 2. Y en lactantes menores de 2 meses, a veces la fase catarral es inaparente y el niño de frente debuta pues con la fase sistémica que produce cianosis fiable, ¿no? Y la fase catarral, pues es la etapa de máximo contagio, porque nadie se percata que el paciente tiene coqueluche, entonces todos los contactos expuestos se, se contagian si es que no están protegidos, ¿no? Siguiente. Ya, la fase paroxística, como ustedes ven esa figurita, el paciente está cianótico, si le ven la cavidad oral está llena de un moco espeso, entonces la tos convulsiva se, se caracteriza por aparecer en forma de episodios de cuartas o quintas, también le llamaban tos quintosa, como les dije, y tiene tres características importantes, ¿no? Cianosante, paciente durante los episodios de tos se puede producir cianosis. Emetizante, ¿no? Característico de que después de los accesos de tos puede vomitar. Y convulsivante, ¿no? Siguiente. Ya saben que los niños menores de 3 meses pueden aparecer solamente episodios de apnea y cianosis, nada más. Bueno, ya durante la fase paroxística ya no hay fiebre, y si aparece fiebre es porque de repente se complicó con una infección bacteriana sobreagregada, ¿ya? Pero sí se puede ver petequias faciales, se puede ver hemorragias subcontinuales por el esfuerzo de la tos, ¿no?
por ejemplo, en ese niño que tiene quemosis a nivel de los párpados, nadie lo ha golpeado, sino que el esfuerzo de la tos puede producir eso, ¿no? Ya. Siguiente. La fase de convalescencia, ¿no? Ya comienzan a desaparecer después de 2 semanas, de 2 a 6 semanas, 6 semanas cuando no hay tratamiento antibiótico y generalmente el tratamiento antibiótico puede acortar parcialmente la duración de la enfermedad, pero no la desaparece. Este, eh, cuando van en la fase de convalescencia, va disminuyendo los paroxismos, ¿ya? Y la tos generalmente ya no tose durante el día, sino durante la noche. Por eso siempre se recomienda que el paciente esté en posición semisentada, porque el decúbito plano lo induce a presentar estos resquicios, a que continúe con los paroxismos nocturnos. Siguiente. Ya. Bueno, en los niños menores de 3 meses, ya creo que es la tercera vez que lo repito, no se olvide, cuando el paciente a veces la mamá lo lleva a emergencia y un quito no respiraba, ¿no? Por ratos deja de respirar, se pone moradito, y entonces a veces lo observan pues un poco rato y no observan nada, ¿no? Entonces esos sí son signos de alarma, porque el niño a veces lo regresan a su casa y a veces llega ya fallecido nuevamente a las emergencias, ¿no? Entonces siempre recordar cuando hagan su rotación de pediatría en el internado, cuando hagan su serus, niño pequeñito de 2, 3 meses, sobre todo menor de 2 meses o hasta los 4 meses, porque recién a los 2 meses se comienza con la primera dosis de la pentavalente que no da ninguna protección. Recién la protección va a partir de la tercera dosis. Entonces, los niños, pues, chiquititos se presentan con estas crisis de apnea, de síncope, ¿ya? La tos es paroxística, pero no es tan exagerada como en los niños mayores, adolescentes o adultos, ¿no? Se puede dar en paroxismos, pero no de cuartas ni quintas, sino puede toser 2, 3 episodios, se pone o deja de respirar o se pone morado, ¿ya? Y la mortalidad es alta. Ya, en neonatos del 3%, en lactantes menores de 6 meses también varía entre el 1 y el 3%. Siguiente. Por eso es que ahora a la mamá se le vacuna a partir de las 22 semanas, ¿no? Hacen un refuerzo eh, de esta enfermedad, ¿no? De los convulsivos. Entonces, en aquellos que no se han vacunado, la enfermedad pues, puede provocar neumonías, ¿no? Convulsiones, encefalopatía, hipoxia cerebral, sobreinfección bacteriana, hipertensión pulmonar, sobre eso va relacionado generalmente con la leucocitosis muy marcada, las hemorragias subconjuntivales, la protrusión de algunas hernias y también de prolapso rectal y apneas y muertes en niños pequeños. Siguiente. ¿En quiénes les da una enfermedad grave? ¿No? En los niños que tienen antecedentes de haber sido prematuros, los niños menores de 3 meses, aquellos niños que nunca han recibido vacunas. Ustedes saben que siempre hay un grupo de personas antivacunas, ¿no? Incluso en algunos países no es obligatorio. En nuestro país, el esquema de inmunizaciones del Ministerio de Salud es de vacunación obligatoria, ¿no? Y lo tenemos que poner las dosis a los 2, 4, 6 meses y hacer su refuerzo. Cuando el paciente tiene una comorbilidad asociada, por ejemplo, que tenga alguna malformación, que tenga fibrosis quística, que tenga una cardiopatía congénita, que tenga parálisis cerebral, porque no puede colaborar, pues, sobre todo durante los episodios paroxísticos, las mamás deberían, o el personal de salud, si no está la mamá, quien haga sus veces, lo tiene que cargar al niño, ¿no? Ponerlo sobre su hombro o para ayudarle a la expectoración. Nunca de permitir que se quede solito durante los accesos, porque ahí generalmente que se ponen cianóticos, ¿no? Y a veces cuando ya las dos son muy, muy exigentes,
y frecuentes los episodios paroxísticos, hay que darle soporte oxigenatorio. Siguiente. Siguiente, Alejandro. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente clínico, ¿no? Cuando ustedes escuchen, no pude poner los videos porque han bloqueado todo el acceso a YouTube, pero ustedes si tienen la curiosidad ingresan, si algunos no han visto que luche, para que aprendan cómo se presentan los paroxismos, ¿no? El silbido expiratorio y luego un vómito postusivo, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico fundamentalmente con el antecedente epidemiológico de tener vacunas incompletas o antecedente de un contacto sospechoso. ¿Qué encontramos en el laboratorio? ¿No? Generalmente el hemograma característico es una gran leucocitosis por encima de 20.000 con linfocitosis, ¿no? El cultivo de secreción faríngea que era pues considerado, bueno, siempre que se aísla el germen, es el gold estándar, ¿no? Pero tiene la dificultad de que es difícil de cultivar y puede, como es de crecimiento lento, puede demorar mucho, entonces no nos ayuda pues para efectos de, de controlar la enfermedad, ¿no? Pero sí, lo más importante ahora es la PCR para bordetela, inmunofluorescencia directa. Y en las radiografías pulmonares se ven los infiltrados periliares que rodean la silueta cardíaca y se le conoce como el corazón velludo o corazón peludo. Siguiente. Siguiente, por favor, Alejandro. Siguiente diapositiva. La PCR. Como la PCR todavía sigue siendo costosa, ¿no? Aquel paciente que cumple con criterios clínicos y epidemiológicos, se le indica la inmunofluorescencia directa, ¿no? Entonces, la PCR para bordetela es 2 a 3 veces más sensible que el cultivo, ¿no? Sobre todo cuando la tos ya tiene más de 3 semanas y no ha recibido tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces la positividad puede ser cercana al 100%. La especificidad se puede ver reducida por la contaminación o al detectar pacientes colonizados por bordetela en el tracto respiratorio superior. Siguiente, pero ahora sí es muy útil, ya van bajando sus costos. La inmunofluorescencia directa tiene la desventaja de que puede dar falsos positivos hasta más de un 40%, ¿no? O sea, tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 98%. Pero si hacemos la inmunofluorescencia y la PCR para bordetela, entre ambos podemos llegar pues hasta el 100% de tener un diagnóstico de certeza. Siguiente. El hisopado se hace el cultivo se hace a través de un hisopado nasofaríngeo, ¿no? Pero los hisopos tienen que ser de alginato de calcio, ¿ya? Y se tiene que cultivar en agar en el medio de Reagan Lowe. Y ahora pues siempre se decía que era el gol estándar, pero como demora, ¿ya? Ya pues ahora la considerada el gol estándar es la PCR, ¿no? Pero siempre el aislamiento del germen obviamente es 100% de certeza. La sensibilidad va a disminuir del cultivo si es que se toma después de 2 semanas de iniciada la tos o si el paciente ha sido vacunado, ¿no?
Si ya pasan 3 semanas después del inicio de la tos, la sensibilidad es muy pobre, ¿ya? Y el resultado puede ser, pues, a partir de las 72 horas. Pero para decir que no es, eh, requiere pues, ser cultivado durante 2 semanas, por lo menos. Sí. ¿A qué denominamos el punto de vista epidemiológico un caso sospechoso, ¿no? Es un paciente que tenga tos al menos de 2 semanas, pero acompañado de paroxismo de tos, de un estridor inspiratorio, de un vómito postusivo, ¿no? Ahora, si dura menos la tos, menos de 2 semanas, pero sí presenta las características de ser una tos paroxística y acompañada de un gallito inspiratorio o de vómito post-tos, ¿ya? Y ya saben que en neonatos es en menores de 3 meses, apnea. Sigue, siguiente. El caso confirmado es el caso que tiene los criterios clínicos y se han comprobado con alguna de las pruebas de laboratorio, ¿no? La PCR o la inmunofluorescencia directa o el cultivo. Y el caso compatible o clínico es el caso sospechoso en el cual no se puede haber demostrado asociación epidemiológica o confirmación por laboratorio. Y eso fue, es frecuente porque a veces los niños pequeñitos son llevados al parque o a algún sitio de concurrencia masiva de personas, centros comerciales. Entonces, por ahí pasa alguien que tose, ¿no? Tal vez el familiar directo, la mamá que lo lleva cargado no se da cuenta y el niño ya se va contagiado, ¿no? Recuerden que si tosen a menos de 1 metro de distancia, de hecho que el 100% de los que están expuestos a esa eliminación de secreciones, de gotitas, de aerosoles, de las gotitas, van a ser susceptibles de contagio. Siguiente. El contacto es cualquier persona que esté expuesta en forma prolongada y cercana al caso índice, ¿no? Sobre todo durante la fase catarral y durante las primeras semanas del periodo paroxístico. En el caso de pacientes que han recibido tratamiento, se consideran las 3 primeras semanas desde el inicio de la enfermedad, que es el contacto cercano a aquel que ha estado con un paciente que tose 2 a 3 semanas. Los contactos familiares son los miembros del grupo familiar que duermen bajo el mismo techo que el paciente. Sigue. Los contactos con riesgo de desarrollar enfermedad grave o complicada son los niños menores de 1 año, independientemente de su estado vacunal. Ya sabemos que la vacunación, incluso con 3 dosis, no da el 100% de inmunidad. Los lactantes hasta los 2 años de edad con esquema de vacunación, ¿no? Y las mujeres embarazadas en el último trimestre. Todos estos son contactos de riesgo, ¿no? Siguiente. Los adultos mayores de 65 años. Los niños y adultos con afecciones, con patologías cardiopulmonares crónicas, ¿no? Que tengan capacidad funcional limitada, por ejemplo, las cardiopatías congénitas o adquiridas, con hipertensión pulmonar, con sobrecarga de corazón derecho, que sean portadores de miocardiopatías, ¿no? Miocardopatías coronarias en el adulto, fibrosis quística, que tengan secuelas ya bronquiectasias por antecedentes de neumonías, antecedentes de prematuridad que hayan desarrollado displasia broncoalveolar, pacientes adultos con enfisema pulmonar crónico, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar, pacientes que ya hayan sido por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, sometidos a neumonectomías, tal vez para una enfermedad maligna. Todos estos son contactos con mucho riesgo de desarrollar enfermedad grave. Siguiente. Los pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, estos niños, desde que llegan a emergencia, ¿no? Con la sospecha, se les toma su PCR para bordetela, se declara obligatoriamente, se lleva una ficha epidemiológica y entonces no pueden ser hospitalizados en salas comunes, ¿no?
En pediatría, en la mayor parte de hospitales hay salas comunes, pero estos niños requieren un aislamiento respiratorio, ¿ya? Y deberían ser cubículos individuales o por lo menos una separación mínima de 1 metro entre cama y cama. Y el personal de salud y los docentes de niños de primaria son susceptibles de desarrollar también enfermedad. Siguiente. Ahí vemos, ¿no? Personal de salud, niños que ya pasan los 10 años, y ancianos. Siguiente. El tratamiento, indiscutiblemente, es con macrólidos, ¿no? El de elección es la citromicina. La citromicina, tenemos que se le da una dosis en niños pequeños de 8 a 12 miligramos por kilo por día en una sola dosis, y en mayores podemos dar hasta de 15 hasta 20 miligramos por kilo por día. La duración del tratamiento debe ser mínimo 7 días con acitromicina, ¿ya? Con claritromicina es de 15 a 20 miligramos por kilo por día en 10 días, y la eritromicina, que ya se usa muy poco, entre 30 a 50 miligramos por kilo por día en 14 días. Y obviamente si desarrolla una complicación bacteriana sobreagregada, se tiene que tratar, pues a veces desarrollan neumonía intrahospitalaria, ya vemos los gérmenes que hay dentro del hospital, para poder dar la cobertura antibiótica adecuada. Siguiente. Ya, la prevención es en los niños con la vacuna pentavalente, ¿ya? A los 18 meses, bueno, la vacuna pentavalente ya seguro están hechos a los 2, 4 y 6 meses. A los 18 meses se hace la primera dosis de refuerzo y la siguiente dosis es a los 4 años o antes que ingresen a la etapa escolar. Siguiente. Ya. Después, las gestantes a partir de las 22 semanas, ¿ya? Para prevenir que se enfermen y que tengan complicaciones. Hemos visto que las embarazadas en el último trimestre son de riesgo, ¿no? Incluso pueden producirse parto prematuro, hipertensión pulmonar, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, la vacunación es obligatoria en los niños, ¿no? Los padres jóvenes, ¿no? Cuando van a contraer matrimonio, siempre les recomiendan que se vacunen. Las gestantes a partir de las 22 semanas y los adultos mayores también, ¿no? Sobre todo cuando cohabitan con niños pequeños. Siguiente. Bueno, muchas gracias y disculpen por la demora de poder lograr hacer la presentación. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal le fue en su examen de salud comunitaria? Bueno, aquí nos despedimos. ¿Está el delegado del curso, la delegada?